Buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de la mañana hacia un modelo de evaluación de las políticas editoriales sobre uso compartido de datos de investigación en revistas de ciencias sociales. Este trabajo ha sido realizado por Andrea Sisto Costoya, que me acompaña en la mesa, de la Universidad de Valencia, y lo ha realizado en colaboración con Rafael Alexandre Benavent, Adolfo Alonso Arroyo, Ruth Lucas Domínguez y Antonio Vidal Infer. Todos ellos son miembros del Grupo de Investigación UISIS, Unidad de Información e Investigación Social y Sanitaria de la Universidad de Valencia y CSIC. Son investigadores multidisciplinares de las ciencias de la documentación, ciencias sociales y sanitarias, y desde 2008 vienen realizando una intensa labor investigadora con proyectos del área de la bibliometría, evaluación de sistemas de información y Open Science. Andrea será la encargada de realizar la presentación del trabajo. Es investigadora en formación y estudiante predoctoral en el Departamento de Historia de Ciencia y Documentación de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Es graduada en Trabajo Social por la Universidad de Vigo y máster en Investigación y Tratamiento de Patologías asociadas en drogodependencias por la Universidad de Valencia. Además, ha colaborado en diferentes proyectos como el conocido DataSea sobre los modelos para publicar, consumir, medir y reutilizar los datos derivados de la investigación. Andrea, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación y muchas gracias a la organización por habernos invitado a estar aquí para presentar algo que para nosotros es tan importante como los datos de investigación y su relación con las revistas, en concreto en este caso con las revistas de ciencias sociales. Bueno, nos gustaría empezar un poco explicando qué son los datos brutos de investigación, aunque algunos de vosotros seguro que ya lo sabéis. Los datos brutos de investigación sería ese material que está en bruto, en crudo, que todavía no ha sido tratado ni analizado, es lo primero que sale de nuestras investigaciones que luego utilizamos para extraer nuestros resultados. Como podéis ver en la diapositiva, hay una imagen de pescado crudo que a mí me parece muy útil para entender qué son los datos brutos de investigación. En inglés la terminología sería raw data, datos crudos, y eso, el símil de la comida me parece muy sencillo para entender cómo lo que son los datos crudos que después se procesan, se analizan y de los que se extraen nuestros resultados de investigación. ¿Y qué serían los datos brutos de investigación en ciencias sociales? Bueno, repito que seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, por formarnos un contexto, tendríamos los dos grandes grupos de datos que serían los cuantitativos y los cualitativos. Los datos cuantitativos en ciencias sociales pues serían los datos eminentemente numéricos, ¿no?, que son tratados estadísticamente y que, por ejemplo, podrían ser los derivados de la aplicación de cuestionarios o los que podemos extraer de bases de datos nacionales como el INE, como el CIS, o los datos que se extraen de la actividad diaria de instituciones como hospitales, centros educativos, etcétera. Son datos numéricos. Y luego, ¿qué serían los datos cualitativos? Bueno, pues los que se extraen de las investigaciones de corte cualitativo, como por ejemplo pues la realización de entrevistas semiestructuradas, la observación participante, los grupos focales. Son datos que son más narrativos, que se extraen por ejemplo, de una entrevista, ¿no?, que se realiza con grabadora. Son datos icónico-visuales, textuales, datos eminentemente narrativos. Siguiendo un poquito más, profundizando ya en nuestro tema, que serían los datos compartidos, los datos brutos compartidos, el data sharing en inglés, ¿qué sería el data sharing? Pues forma parte del universo del acceso abierto que comentaba la ponente anterior, pero pretende ir un poquito más allá y dar a conocer a la comunidad científica y también a la sociedad en general no solo el acceso abierto a las publicaciones científicas, sino también a los datos de investigación, los datos crudos que comentaba antes, ¿no?, los datos primarios, pues que también deberían de ser compartidos por el enorme potencial que tienen, pues tanto para la comunidad científica, por supuesto, como también para la sociedad en general, que como también comentaba la ponente anterior, suele ser muchas veces quien pone el dinero para que luego haya financiación pública para las investigaciones. ¿Cuáles son las ventajas de compartir los datos? Bueno, hay muchas ventajas. Nosotros
estamos muy a favor de ellas. Nos traemos aquí las que consideramos más importantes, que serían, pues por un lado, que incrementa la transparencia. Esto es lógico, porque si nosotros tenemos una publicación y tenemos al lado los datos con los que se creó esa publicación, pues podremos aumentar la transparencia, ¿no? Podremos decir que esos datos realmente son reales, que la publicación no está mintiendo, ¿no? Y entonces eso aumenta la transparencia de nuestras investigaciones. Da credibilidad por el mismo motivo. Si aumenta la transparencia, aumenta la credibilidad de las investigaciones, da una sensación de verdad mucho más fuerte. Luego, por otro lado, permite replicar y verificar. Replicar, pues es obvio, ¿no? Si nosotros tenemos unos datos brutos de una investigación, podremos replicar esa investigación con esos mismos datos y comprobar, pues, si los datos son verdaderos o, bueno, o replicarlos en otro país y poder aumentar nuestra muestra. Por otro lado, fomenta la participación y la colaboración, porque si yo, por ejemplo, pongo mis datos en abierto y pues otro colega de otro país ve mis datos, me pregunta por ellos, podemos hacer investigaciones conjuntas, incluso fomenta la colaboración, reduce costes, también es algo que tiene mucho sentido, porque si yo ya invertí dinero en unos datos que salieron de determinada cuestión, pues bueno, esos datos, si se reutilizan, ya no hay que volver a invertir dinero en esos datos, ¿no? Entonces reduce los costes. Y por otro lado, que es un poco, serviría como resumen de todo lo anterior, agiliza la producción científica, hace que la ciencia vaya más rápido. Vale, bueno, os traemos aquí unas cuantas diapositivas de una encuesta que realizó nuestro grupo de investigación, DataSea, que comentaba antes Sandra. Es una encuesta que ya tiene unos años, es del año 2013, pero bueno, nos puede servir para hacernos una idea. En esta gráfica, por ejemplo, lo que podemos observar sería la relación de los investigadores de distintas áreas de la ciencia, entre ellas las ciencias sociales, y lo que opinan sobre más que lo que opinan, sus prácticas sobre compartir los datos, ¿no? Se le preguntaba normalmente sus datos brutos con quién los comparten. Podemos ver que la respuesta mayoritaria, súper mayoritaria, es que los datos están disponibles para su grupo de investigación más cercano, ¿vale? Para sus conocidos, para sus colaboradores más cercanos. Sería la respuesta mayoritaria. Pero luego, cuando se les pregunta si alguna vez esa persona ha solicitado los datos de otro colega para poder utilizar, podemos observar, bueno, que en las ciencias de la vida y biomedicina es una práctica bastante común, pero que en ciencias sociales realmente es un 20% casi, que es 1 de cada 5 investigadores, o sea que también es algo que se suele hacer con bastante frecuencia, se podría decir. Y luego, cuando hacemos la pregunta a la inversa, que si ellos han solicitado alguna vez los datos a otro colega, volvemos a ver que tenemos alrededor de un 20%, o sea que podemos decir que es una práctica que se hace, aunque no sea mayoritaria, se hace. Vale, es lo que acabo de comentar. Y luego la última gráfica que os traemos, que a mí también me parece muy significativa, porque lo que dice es que en su disciplina, en este caso estamos hablando de ciencias sociales, que quien les proporciona, digamos, formación sobre lo que son los datos de investigación, sobre qué poder hacer con esos datos, cómo compartirlos, y lo que podemos observar es que otra vez la abrumadora mayoría, que es casi un 50%, no lo sabe. O sea, no sabe quién puede proporcionarle formación sobre esto. Ni sociedades científicas, ni editoriales, ni gobierno, bueno, la mayoría no lo sabe. Vale. Bueno, pues siguiendo un poco con la línea de los datos brutos y ya metiéndonos en el tema de las revistas científicas y su relación con los datos brutos, lo que traemos en esta diapositiva es simplemente mencionar que cada vez más las revistas están apostando por incluir el tratamiento de los datos, el data sharing, en sus políticas editoriales, un poco con el objetivo de aumentar lo que os comentaba antes, la transparencia y la replicabilidad de los estudios. Este sería un ejemplo de una revista, Life Science, Society and Policy, de la editorial BMC, que es parte del grupo Springer. Y bueno, nada, es un fragmento pequeño de cómo habla de que se intenta promover que se compartan los datos para publicar en esta revista. Es una bastante buena política. Como aquí no se ve muy bien, pero luego las transparencias se compartirán, así que lo podéis ver.
¿Y de qué formas se pueden compartir datos en una revista científica de cualquier área? Bueno, hay 3 formas que digamos que están ordenadas un poco de las más restrictivas o indirectas a la más abierta y la más perfecta, digamos. La primera sería bajo correspondiente petición al autor, que sería ese parrafito que aparece en una publicación, en una revista, en el que pone los datos están disponibles bajo razonable petición al autor. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el autor en principio se abre a que le pidan los datos, pero bueno, también se guarda el derecho a decir que no, ¿no? Entonces por eso sería la más indirecta o la más restrictiva. Luego, como material suplementario en los artículos, bueno, pues sería una publicación en una revista, material suplementario, y dentro de ese material suplementario añadir los datos brutos de investigación. Estaría bastante bien porque ahí ya los estás poniendo a disponibilidad de quien tenga acceso a esa publicación, pero bueno, solamente está disponible si tú tienes acceso a la publicación. Si tú no puedes acceder a la publicación, de la misma manera no vas a poder acceder al material suplementario. Y luego, por último, que sería directamente en un repositorio de acceso abierto, que lo comentaba ayer Fernanda Peset, hay varios, y sería pues eso, la forma más perfecta, la forma más libre de compartir los datos de investigación. ¿Ejemplos de repositorios de datos? Bueno, hay muchos repositorios. Nosotros os traemos aquí, digamos, los 3 grupos que se podría decir de tipos de repositorios que puede haber, que serían los multidisciplinares, que también los comentó ayer Fernanda Peset, que serían pues, los más conocidos, Zenodo, Dryad, Dataverse y Fixer, serían los multidisciplinares más conocidos. Luego, algunos propios de ciencias sociales que os traemos como ejemplos, que serían el Inter-University Consortium for Political and Social Research, el UK Data and the Qualitative Data Repository. El último es muy interesante porque es de datos cualitativos, solo de datos cualitativos. Es una iniciativa bastante pionera y es muy interesante. Y luego, bueno, los repositorios institucionales que cada universidad o cada centro de investigación podría tener el suyo. Os traemos un ejemplo de lo que sería depositar datos en un repositorio multidisciplinar, Zenodo, que Zenodo, bueno, es el repositorio, digamos, marco de la Unión Europea, es el que está creado con fondos europeos, y este sería un ejemplo de unos datos que depositó nuestro grupo hace muy poquito sobre una publicación que hemos hecho, y básicamente, bueno, el resumen un poco sería, en Zenodo se depositan los datos, archivo con los datos que podríamos ver ahí, el material adjuntado. Tendría que ir acompañado siempre de unos metadatos, es decir, unos datos que describan los datos que se van a compartir, por supuesto, pues el título de la publicación y una descripción de los datos, ¿no? Porque colgar los datos simplemente y no explicar lo que son, pues no tiene mucho sentido. Y luego, ¿qué más? También Zenodo tiene la gran ventaja de que ofrece un DOI, o sea, ya te da un DOI, tú pones ahí tus datos y directamente te da un DOI. ¿Qué más? Bueno, también te dice cómo han de citarse esos datos, por supuesto, los datos, que esto no lo había dicho antes, igual que una publicación, si tú usas los datos de otros, los tienes que citar. Y bueno, esto sería así un poco una visión rápida de cómo se puede compartir datos en Zenodo. Zenodo es muy intuitivo y bastante fácil de utilizar. A nosotros es el que solemos utilizar casi siempre. Y luego, bueno, siguiendo nuestra profundización, las revistas de ciencias sociales y los datos, ¿qué es lo que pasa con las revistas de ciencias sociales y los datos? Bueno, pues lo que hemos observado es que la situación actual es que dentro de las revistas de ciencias sociales que sí que apuestan por políticas de compartir datos, lo cierto es que hay muchas normas, no están unificadas, o sea, cada revista pide un poco cosas diferentes, no hay unas líneas de actuación que sean comunes, que esto lía bastante a los investigadores a la hora de luego publicar en una revista o en otra. Al no estar unificadas es un poco difícil a veces de comprender. Y luego lo más común que hemos visto es que se pida aportar los datos junto a la publicación, es decir, lo del material suplementario que comentaba antes, o que se ponga la frasecita de estarán disponibles bajo petición al autor. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos, lo que las revistas de ciencias sociales necesitan sería protocolos unificados, que todas utilicen más o menos una política de datos que sea parecida, que sea fácil de entender, que tenga una buena explicación de cómo han de ser los datos y de cómo han de ser los metadatos. Que aseguren que los datos sigan los principios FAIR, que los principios FAIR serían, bueno, las siglas en inglés de encontrables, accesibles, interoperables y reusables, ¿vale? Que los datos tengan que seguir, digamos, esas 4 condiciones.
que se fomente, bueno, que se obligue a que los datos tienen que ser citados y cómo han de citarse esos datos. Y luego, pues, que se asegure la calidad de los datos. O sea, que no valga solo con yo adjunto mis datos como material suplementario, por ejemplo, pero que realmente luego no se sepa si esos datos valen para algo o no. O sea, que se asegure la calidad de los conjuntos de datos. Y este sería otro ejemplo de una revista de ciencias sociales, la American Journal of Political Science, que tiene una muy buena política de datos. O sea, yo la verdad es que cuando la vimos, pues da gusto porque podemos observar bueno, esos 3 bloques que están diferenciados. El primero sería que el autor, lo primero, si quiere publicar en esta revista, debe de compartir sus datos. O sea, no va a seguir el proceso de publicación si no comparte sus datos. Eso es el punto número 1. El punto número 2, que también lo comentaba antes, es muy importante, explica cómo se tiene que hacer, ¿no? Porque no vale solo con decir, te obligo a que compartas tus datos, pero no explicar cómo se tiene que hacer. Vale, pues esta revista explica, informa muy bien de cómo se tiene que hacer el proceso de depositar los datos. Recomienda ya un repositorio, Dataverse, que lo comentábamos antes. Y luego, por último, advierten que será verificado si el conjunto de datos realmente concuerda con la publicación. O sea, lo que comentaba antes también de la calidad. Se va a comprobar que los datos realmente sean lo que dicen ser. O sea, es una revista pues, con una política muy buena. Vale, y ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo nuestro grupo de investigación desde hace ya unos años? Pues estaríamos también en 2 niveles, el nivel cuantitativo y el nivel cualitativo. En el nivel cuantitativo lo que estamos haciendo es examinar las políticas de las revistas sobre el uso compartido de datos, sobre el tratamiento de los datos, y a nivel cualitativo estamos realizando ahora mismo entrevistas semiestructuradas a investigadores un poco para saber cuáles son sus percepciones, cuáles son sus creencias, conocimientos y actitudes con respecto a compartir los datos. Más concretamente, en el ejemplo traemos un ejemplo cuantitativo de lo que hacemos en revistas del área de adicciones. Bueno, el área de adicciones la he traído de ejemplo porque, bueno, adicciones es, como sabéis, igual no lo sabéis, es un área que pertenece a ciencias de la salud y a ciencias sociales simultáneamente, ¿vale? Es un área, digamos, mixta. Porque no os lo había comentado, nosotros de momento estamos centrados en el área más centrados en ciencias de la salud, pero estamos avanzando en el área de ciencias sociales. Pero adicciones es un ejemplo de ciencias sociales también. Vale. Bueno, pues en el ejemplo cuantitativo lo que estamos haciendo es, en primer lugar, pues buscamos la categoría de Substance Abuse en JCR, recogemos todas las revistas que están en esta categoría, después nos vamos al repositorio PubMed Central, que sería el repositorio de acceso abierto de PubMed, y lo que miramos es cada publicación de cada revista y analizamos el material suplementario que contienen para comprobar si realmente esas revistas comparten datasets, no los comparten, si esos datasets son de calidad o no. Bueno, un poquito hacemos una evaluación. Y luego, por último, bueno, nada, sería un poco eso, la evaluación de cada dataset. Y luego, en la parte cualitativa de lo que estamos haciendo, las entrevistas semiestructuradas, bueno, este sería un fragmento del análisis que estamos haciendo en Atlas T, que es un software de investigación cualitativa, y lo que estamos haciendo pues es un poco eso, pues preguntar a los investigadores, porque nos dimos cuenta de que con el trabajo de antes, el trabajo más cuantitativo, más global, nos estaba faltando información, y es pues saber realmente cuáles son las creencias, los miedos de los investigadores. Nos dimos cuenta de que era necesario preguntar un poco más y nada, pues simplemente esto sería un pequeño ejemplo que luego lo podréis ver en las diapositivas de algunas de las respuestas que nos están saliendo, ¿no? Por ejemplo, uno que nos dice que bueno, es una persona que suele compartir y que cree que es importante compartir porque la revista tiene que estar segura de que los datos que se comparten pues son datos válidos. Bueno, esto sería un simple ejemplo que luego cuando podáis ver la diapositiva lo veréis. Y bueno, creemos que esta es la línea, seguiremos investigando en ello y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Tenemos un par de minutos para preguntas. Por ahí, el micrófono.
Gracias. Muy buenos días, Atilio Bustos y Mago. Los felicito por la presentación, muy contundente, muy sólida y muestra un tema de muy gran recorrido hacia adelante. La pregunta es, en su trabajo, ¿han buscado formas de articularse con editores de revistas próximos a las universidades de Valencia y, por lo tanto, lograr que estas prácticas se introduzcan en las revistas locales? ¿Y cuál es la ruta que han buscado para ello? Bueno, es una muy buena apreciación. Sí, creemos que es importante contactar con lo que son las revistas directamente. De momento estamos en la fase de preguntar a los investigadores, pero en nuestra hoja de ruta, digamos, estaría preguntar a las revistas. Es muy importante, lo tenemos muy en cuenta. De hecho, en principio la muestra que tenemos pensado son agentes implicados en el proceso de investigación, entre los cuales, claro, estarían los editores de las revistas. Entonces, sí, o sea, de momento todavía no hemos abordado ese tema, pero lo tenemos en mente porque es muy importante, ¿no? Es una parte indispensable de lo que sería compartir los datos. Por mucho que un investigador quiera, si la revista no da posibilidades, no se va a poder. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Cubillos, soy investigadora social, trabajadora social, igual que tú. Y me surge también una duda respecto a los informantes. ¿En qué medida ellos estarían de acuerdo, al menos en las investigaciones cualitativas, en que se compartan esos datos en crudo? Me refiero a las grabaciones, porque entiendo que si ya puedes aportar a lo mejor la entrevista transcrita, sí que puedes anonimizarla. Pues de los entrevistados que tenemos a día de hoy, que hagan investigación cualitativa, solamente hay una persona a la que pudimos entrevistar, que bueno, lo que nos dijo con respecto a esto era una persona que además estaba muy de acuerdo con todo lo de compartir, con el proceso de compartir datos, y lo que me dijo fue, si el proceso de anonimización es bueno, que no tendría por qué haber ningún problema. Lo que se tendría que asegurar, hay procesos de anonimización, o sea, eso ya está inventado, digamos. Entonces sería asegurar que la anonimización sea buena. También pasaría, por ejemplo, con investigación cuantitativa, pero de datos clínicos, ¿no? Por ejemplo, que son datos que suelen ser bastante sensibles y que también necesitan de mucha anonimización. Sería lo mismo, asegurar que la anonimización sea buena, borrar todo lo que pueda identificar a la persona, y eso no, en principio si se hace bien no tendría por qué haber ningún problema. Pues si os parece, damos paso a la mesa redonda. Muchas gracias.